muchas gracias por su asistencia a este conversatorio. Es una de las nuevas experiencias que tiene esto Colombia después de todo este tema de la pandemia. Nos hemos embarcado hoy a esta situación, a este conversatorio de la comunidad esto, digamos, enmarcado en nuestra visión de construir a conciencia. Y siempre, digamos que cuando hacemos las introducciones a nuestras charlas, pues el construir a conciencia hace parte de muchas actividades de las edificaciones, como son planear, diseñar, especificar y presupuestar. Y obviamente es el tema del uso de la conciencia de esas edificaciones donde nuestros sistemas y nuestros productos van a ser utilizados. Construir a conciencia más que un eslogan o un lema corporativo es una manera de pensar y de actuar. Entonces, digamos que hoy vamos a hacer un ejercicio bien interesante en términos de ver el tema de construir a conciencia enfocado en algo que es bien especial y es el tema del confort térmico. Ahorita en los preliminares de la charla estábamos hablando de la experiencia contra la apariencia, o sea, digamos que la experiencia del confort térmico creo que no tiene igual. Hay cosas muy bonitas que pueden tener muchos problemas de tipo térmico, pero realmente la experiencia pesa siempre sobre la apariencia. Aquí básicamente estaremos de una manera importante dejar unas semillas de todo lo que tenemos que hacer los diferentes actores del gremio de la construcción, la parte de la academia, las compañías, los proyectistas, los constructores, los arquitectos en busca de un objetivo común. O sea, finalmente lo que nosotros necesitamos es tener experiencias en las edificaciones de la manera correcta y el confort térmico que acompañado de todo el tema de eficiencia energética y de bajos mantenimientos pues va amarrado a un tema de sostenibilidad y a un tema de construir a conciencia. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Nos acompaña la arquitecta Carolina Rodríguez. Ella es arquitecta de la Universidad Nacional, tiene doctorados y maestrías en dos universidades de Inglaterra. Actualmente es investigadora asociada de Colciencias y digamos que hace parte de un grupo de investigación donde el énfasis ha sido todo el tema del confort térmico de las edificaciones. Tiene publicaciones, ha participado como asesora en términos de tesis, como jurados en tesis, participaciones en muchas publicaciones de este tipo. Y por otro lado tenemos a un compañero de Sto Chile, Nicolás Schultz. Él es gerente de producto, es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, gerente de producto en Sto Chile, y ha sido uno de los promotores de todo este tema no tanto de construir, sino de proyectar a conciencia. Digamos que ha sido uno de las personas que ha impulsado al desarrollo de un concurso que ya llevamos si más son 3 o 4 años, de proyectar a conciencia en Chile, y pienso que es uno de esos temas que tenemos que fortalecer, y como lo decía anteriormente, o sea, no solamente que sea las fábricas, sino todos los entes que participan en los procesos constructivos, generar esas sinergias para tener edificaciones con las debidas condiciones en todos los aspectos de funcionamiento de ellos. Entonces, pues no siendo más, les solicito mantener los micrófonos apagados, salvo las dos personas que van a estar presentando. La presentación se va a grabar. Digamos que vamos a tener 3 participaciones, una interacción luego de Nicolás con Carolina, y al final se abren los micrófonos pues para cualquier inquietud y cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto. Entonces, pues no siendo más, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio, Carolina. Muchas gracias, Nicolás. Y ya el auditorio de ustedes, muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Juan Camilo y Carolina. Muchas gracias por tu tiempo de estar acá entre tu agenda tan ocupada. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bueno, la actividad de
energéticamente hablando, la actividad de construir lo nuevo mejor y mejorar lo existente lleva casi un siglo de desarrollo en ciertos países europeos. Y de todo ese tiempo surgen un montón de tecnologías que están a disposición en el continente latinoamericano. Entonces, lo interesante de hoy es no solamente hablar unilateralmente de los sistemas AVES, en este caso, sino que generar una mirada múltiple o análisis múltiple de las tecnologías en relación con los contextos distintos. Es por eso que invitamos a Carolina, que como dijo Juan Camilo, tiene una experiencia vasta, no solamente en el contexto y continente latinoamericano, sino que en Europa también. Entonces, a lo largo de esta hora y media quizás, vamos a ver cortito la magnitud y antigüedad de los sistemas SAFES en Europa, el contexto en Chile que daría un marco para el empleo de estas tecnologías. Después vamos a profundizar, o sea, pues Carolina va a profundizar sobre el alcance de sus investigaciones en contexto colombiano. Y después vamos a profundizar un poquito más técnicamente en las soluciones para generar una especie de ping-pong de interpretaciones y después vamos a abrir preguntas al público. Como todos sabemos, los SAFES se pueden tener como un sistema de pieles, ¿cierto? Uno adhiere mecánica y o químicamente un aislante a los sustratos y uno recubre esto con una especie de piel impermeable al agua, permeable al vapor de agua. Es un compuesto cementicio enriquecido con polímeros, reforzado con mallas de refuerzo y terminaciones, que aunque pueden ser tanto granos, o sea, granulometrías como enchapes pesados, no vamos a profundizar en lo que son las terminaciones estéticas del sistema, sino en las funciones del sistema. O sea, transmitancia, como también los subsistemas herméticos de estas tecnologías, que en este caso se materializan en los tratamientos de juntas en los casos de tabiquerías livianas con placa de fibrocemento. Estos sistemas tienen muchos nombres, ¿cierto? No solamente en los distintos países o regiones, sino que a lo largo del tiempo van modificando la nomenclatura. Creo que es interesante ver cómo ha cambiado la concepción del sistema en el tiempo y en los países. Acá tenemos en el gráfico de la izquierda los millones de metros cuadrados anuales empleados en distintas regiones europeas, en donde el país que más emplea estas tecnologías es Alemania, comparada con Chile, que es el país que más emplea tecnologías en Latinoamérica. En la derecha vemos una comparación del año 96 hasta el 2012 de estas dos relaciones, en donde estas tecnologías no solamente se utilizan para la obra nueva, que tiene que atenerse a regulaciones cada vez más estrictas, sino que principalmente se usa para mejorar el parque construido. Acá vemos como dato de contexto, una de cada tres construcciones en Alemania ha sido rehabilitada energéticamente, en donde varía un poco según el sustrato de la preexistencia, pero en el promedio, más de la mitad ha sido intervenida con estos sistemas. No solamente es el impacto en la transmitancia, que tiene una envolvente completa, ¿cierto? Sino es el impacto de las pérdidas por hermeticidad que se manifiestan acá en el gráfico de la izquierda para llegar a los distintos estándares que están hoy en día en el mercado. O sea, podemos ver que el fenómeno de transmitancia es el que primero se ajusta y después para llevar la construcción de un estándar de Niedrig-Energiehaus, que es una casa de poco consumo, a una casa pasiva, se sigue haciendo un ajuste en los fenómenos de transmitancia, pero también en la hermeticidad. Todos estos atributos y todo este tiempo en que estas tecnologías fueron creciendo y desarrollándose en los países desarrollados, han dado un repertorio muy rico y amplio de materiales posibles
para materializar estas envolventes, como subsistemas dentro de los sistemas. Tenemos dentro del paquete constructivo del sistema AVES intercambiadores, o sea, ventilaciones con intercambiador de calor, tenemos materiales aislantes que mejoran la tramitancia, pero absorben radiación porque son translúcidos, y un montón de avances funcionales en la envolvente edilicia que son bien interesantes. Otra cosa bien interesante es cuando uno empieza a contemplar lapsos más grandes de tiempo de estas tecnologías, uno empieza a ver grandes cambios. Acá vemos los millones de metros cuadrados instalados en Alemania desde el 77 hasta el 2009 y el comparativo con Chile, en donde hay tres instancias interesantes del gráfico. Una es que no es que en el año 77 se inventaron los sistemas y de repente se instalaban 5 millones de metros cuadrados anuales, sino que esto venía de muchísimo antes, y cuando se norman los sistemas en el 68 se empezaron a contar, ¿cierto? Después, en la gran alza de los metros cuadrados utilizados por año, coincide con la caída del muro de Berlín, ¿cierto? Toda la construcción de vivienda social con sistemas prefabricados de hormigón en Alemania del Este, que fue una rápida solución al déficit habitacional, intrínsecamente por haber sido de hormigón armado sin nada más, tenían vicios graves, y ahí el Estado empezó a meterle más recursos a esta actividad de mejorar el parque construido con soluciones exteriores continuas. Y después tenemos, desde 2001 en adelante, esos puntos azules que son las distintas instancias de la reglamentación térmica alemana. En el contexto chileno, que es el país en Latinoamérica que más emplea estas tecnologías, es algo bastante parecido. Macroenergéticamente, casi el 80% de la energía que requiere el país es importada. Dentro de los sectores que requieren esta energía, primero vienen industria y transporte, con un 30 y largo por ciento de la torta total, pero el sector de construido está en tercer lugar, pero un poquitito más abajo, en donde la mayoría del sector público, comercial y residencial de lo construido, la mayoría es el habitacional, que consume, ahí lo vemos en el segundo gráfico, casi un 40% en promedio, la biomasa como fuente de energía para su demanda, que macroenergéticamente hablando es bueno porque es un recurso nacional que no se tiene que importar, pero lamentablemente el utilizar biomasa para calefaccionar genera instancias muy severas de contaminación por material particulado 2.5. Muy por encima de los estándares internacionales máximos. Esas son las tres principales formas de ver esto. Y si uno contempla que prácticamente todo lo construido en Chile fue hecho sin aislación completa, que la calefacción es el mayor tipo de uso o demanda energético, y claramente el impacto de aislación en los valores de la envolvente, podemos entender por qué estas tecnologías agarraron raíz, ¿cierto?, en Chile. No solamente por lo que es transmitancia de la envolvente, sino porque es hermeticidad. Esto es un gráfico sacado del manual de hermeticidad que sacó la CITEC de la Universidad del Biobío, en donde demuestran el delta o el agravamiento en la demanda energética en varios climas a lo largo varios lugares a lo largo de Chile, si uno contempla transmitancia y hermeticidad. Esto ya sería la segunda parte de la presentación, entonces voy a dejar de compartir y voy a preguntarle a Carolina que nos comparta, por favor, todo el cuerpo de información que ella ha profundizado en sus investigaciones, como para hacer una introducción después a el potencial o interpretación de estas tecnologías en el contexto colombiano.
Carolina, muchas gracias de Vale. vuelta. El micrófono es todo tuyo. Perfecto, gracias. Gracias, Nicolás, y gracias, Juan Camilo, por la invitación. Pues me complace mucho estar aquí porque pues mi carrera va más que todo a la investigación y ese vínculo con la industria es algo que es muy importante, siempre estamos desde la academia buscándolo. Entonces estos espacios son muy valiosos para poder crear esos vínculos, esas uniones entre la academia y la industria que son tan importantes. Hoy les voy a mostrar un poco la información que hemos desarrollado en la Universidad Piloto y en la Universidad de los Andes. Yo he trabajado en las dos en los últimos 10 años y pues hemos acumulado una cantidad de información y conocimiento y avanzado un poco en ese tema del confort térmico a través de diferentes proyectos. Me gustaría hoy mostrarles algunos de esos proyectos y algunos de los resultados que hemos sacado de esos proyectos. Entonces, lo que primero voy a hacer, ¿ustedes ven bien la presentación? Sí, perfecto. Lo primero que voy a mostrar es una introducción del equipo, un poco de los problemas de investigación que hemos trabajado, la línea de tiempo de lo que hemos hecho, unos ejemplos de investigación teórica y de la investigación práctica, un poco el contexto de Colombia y las oportunidades que vemos hacia el futuro. Entonces, pues yo lidero este equipo, pero hemos venido trabajando con muchos investigadores desde el 2014, con María Camila Coronado, que está en la Universidad de Piloto, y Juan Manuel Medina en la Universidad de los Andes, y otros investigadores se han unido y han temporalmente, por medio de tesis de doctorado o tesis de maestría. Hay algunos que todavía están con nosotros, por ejemplo, Lina García todavía está con nosotros trabajando, y otros vienen y van dependiendo del proyecto. ¿Qué nos motiva? Digamos, ¿qué nos motiva a hacer la investigación que estamos haciendo? Pues diferentes problemas realmente que hemos encontrado. Uno que es latente es el incremento de aire acondicionado en los últimos años. Estos son ya algunos datos, pero ya están viejos los datos. Sabemos que ha incrementado mucho más el aire acondicionado en los últimos años, pero nada más con estos datos se da uno cuenta dónde está incrementando esa demanda por aire acondicionado y cómo en la América Latina cada vez incrementa e incrementa más. Inicialmente el aire acondicionado comercial era el que más crecía, pero ahora el aire acondicionado residencial es una de las tendencias que más está apuntando. Entonces eso pues nos llama la atención, nos preocupa desde el punto de vista arquitectónico, es algo de interés, digamos, para investigar. También nos preocupa o nos interesa ver cómo esa demanda pues incrementa, donde está incrementando la población en el mundo, en esta franja de territorio donde están los trópicos, pues es donde más crece la población en este momento y donde se evidencia que va a crecer más en el futuro, ¿no? Pero lo más preocupante es que la vulnerabilidad al cambio climático en esta zona es más alta que en el resto del planeta. Entonces, ese aumento de población, aumento de aire acondicionado y alta vulnerabilidad, esa combinación de las tres cosas, pues es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nos preocupa también que muchos sistemas para acondicionamiento en los edificios, ¿no?, que se han venido trabajando por siglos desde los inicios de la arquitectura, pues se han perdido, se han ido perdiendo cada vez más, ¿no? Cielos altos, por ejemplo, la combinación con vegetación, el uso del agua, ¿no?, la elevación de los edificios, esas estrategias climáticas que se utilizaban mucho en el pasado cuando el aire acondicionado no era, digamos, tan común, pues se han ido perdiendo. Y lo que está pasando ahorita es que los edificios que ya tenían muchas de esas estrategias, ¿no?, esos espacios de intersección, por ejemplo, pues están llenando de aires acondicionados, ¿no? Cada vez las personas mismas están pidiendo, los habitantes de esos edificios están pidiendo aires acondicionados, en muchos casos no por necesidad realmente, sino por temas de apariencia, un poco de temas sociales, que es algo que nos interesa estudiar, ¿no? Y los edificios nuevos, pues también están creciendo con estos aparaticos que cada vez salen más por las ventanas, por todos los huecos de los edificios van saliendo, y esos espacios que antes eran utilizados, pues como dije, de intersección, como los balcones, los patios interiores, etcétera, se están llenando es de estos aparatos.
Y lo que nos preocupa también es que los nuevos edificios están siendo diseñados ahora para poder usar el aire acondicionado, que es casi que lo opuesto para la ventilación natural, ¿no? Los espacios son mucho más pequeños, más controlados para que el volumen de aire sea menor, encerrados, herméticos, digamos, y eso hace que el aire acondicionado tenga que estar durante toda la vida útil del edificio, ¿no? Eso por una parte, por la parte de, digamos, de consumo energético, es una preocupante, pero ahora, en medio de esta pandemia y de que nos hemos dado cuenta que la ventilación natural de los edificios es mucho más importante de lo que creíamos, pues ese impacto del aire acondicionado también tiene otra connotación que es interesante investigar, ¿no? Nos hemos dado cuenta que los modelos de medición que existen para estudiar el confort térmico y que utilizamos los arquitectos están más que todo, se refieren más que todo a los modelos que desarrolló la SRAE, que es la Sociedad Americana de Aire Acondicionado y Refrigeración, la Sociedad de Ingenieros de Aire Acondicionado y Refrigeración. Entonces ellos proponen dos modelos, el estático y el adaptativo. El estático se creó en los 70, midiendo variables fisiológicas, intercambio de calor, intercambios entre el humano y el medio ambiente. Más que todo, esas son las variables que ellos pues estudian o con las que se creó, digamos, ese modelo. La temperatura del aire, la temperatura radiante, la velocidad del aire, la humedad, la tasa metabólica y el nivel de vestidura. O sea, son unas variables que tienen que ver mucho con el medio ambiente y algo con los seres humanos, pero algo como muy físico, digamos, ¿no? La forma en que se creó este modelo fue que unas personas se ponían, como las chicas que están aquí en esta foto, se ponían en unas cámaras térmicas y se les iba haciendo preguntas, a ver cómo se sentían, se les iban tomando la temperatura del aire, etcétera. Se les pedía que se quitaran la ropa y que siguieran haciendo los cuestionarios, pero pues ese control, digamos, ese estudio en ese espacio controlado, pues da unos resultados que de pronto no son tan fiables. Cuando uno le preguntan sobre cómo se siente cuando está uno en bikini, pues de pronto no va a dar como la respuesta como tan fiable, digamos que así está uno viviendo en su casa sin que nadie lo esté viendo, ¿no? Una de estas, digamos, estas razones y muchas más fueron las que dieron pie para que se empezara a generar otro nuevo modelo, que es el modelo adaptativo que empezó a desarrollarse en los 90, a finales de los 90, más que todo con investigaciones en campo, donde se miraban variables dinámicas y acciones y comportamientos de los ocupantes, y se empezaron a ajustar esas ecuaciones, esos algoritmos que existían en el estático para hacer de pronto un poco más laxo el modelo para tomar en cuenta la adaptación que podrían tener los ocupantes. Aquí se tomaron otras variables, además de las que ya estaban, digamos, en el estático. Algunas no se dejaron del estático y ya no se tomaron más. En el caso del adaptativo, pues se mira la temperatura del aire interior y exterior, la temperatura radiante y la velocidad del aire. Estos modelos tienen algunas herramientas para medir los rangos del confort, que son muy fáciles de usar. Entonces uno pone todos los datos aquí y ya rápidamente puede visualizar si el espacio está o no en los rangos de confort según esos modelos. En muchos países, como Colombia, es el caso de Colombia, este modelo que fue creado para Estados Unidos por investigadores de ese país, con estudios que ahorita muestro un poco más en detalle, de otras regiones muy diferentes a Colombia. Ese estándar fue traducido literalmente al español y se convirtió en la norma NTC 5316. Es una traducción literal, no hay ningún cambio, ninguna adaptación a nuestra región, es exactamente ese estándar de la RAE, pero traducido al español, y se tiene como norma. Entonces, esas cosas, digamos, nos preocupan un poco también, porque estos dos modelos han sido ya criticados por muchos autores, por muchos investigadores. El estático, por ejemplo, pues se dice que sobreestima la sensación térmica de los ocupantes, especialmente en edificios con ventilación natural. El adaptativo se dice también que lleva las zonas de confort a unos términos muy críticos que aumentan la inconformidad de los ocupantes y por ende ellos utilizan más aire acondicionado o calefacción para aliviar esa falta de confort.
El modelo estático se dice que es determinista, que no considera las condiciones psicológicas y el comportamiento preexistente de los ocupantes, y el adaptativo también se le critica que ignora la investigación sobre realmente las actividades adaptativas que hacen los ocupantes, ¿no? En ninguno de sus variables están esas actividades adaptativas como tal. Se tomaron en cuenta para los algoritmos, pero no son variables para poder, digamos, mover el modelo. En general, los dos estándares se implementan en muchos casos a ciegas, en un esfuerzo por cumplir las políticas de conservación de energía, pero sin reflexionar realmente en las circunstancias de cada país o de cada región. Se dice que tienden a promover el uso de aire acondicionado o de consumo energético, ya que la redacción sugiere que ese tipo de enfriamiento o de calefacción es superior, mecánicamente superior. Y puede existir, vemos que puede existir un conflicto de intereses entre los modelos al ser desarrollados por las RAE. Nos parece a nosotros desde el punto de vista arquitectónico que no es un solo problema de los ingenieros, ellos tienen obviamente sus intereses y son muy respetables, pero nosotros como arquitectos pues deberíamos tomar un poco más las riendas de esto, ya que tiene que ver mucho con el diseño y con el espacio construido, ¿no? Que es nuestro tema de nuestra área de trabajo. Entonces, lo que hemos hecho desde el 2014, acá con el equipo que les acabo de mostrar, es mirar ese problema, esos problemas que nos interesan desde diferentes perspectivas, desde la parte práctica, desde la parte teórica. Hemos analizado el problema en general, el problema en Colombia, hemos visto metodologías, analizado y adaptado esas metodologías. Hemos hecho trabajo de campo, tanto en vivienda como en colegios, y algunas soluciones técnicas pues aplicadas a esas áreas, a esos usos. Y ahora estamos trabajando en redes académicas, y ahorita les cuento un poquito más sobre qué es ese proyecto, que es algo que nos motiva mucho en el momento para seguir. Entonces, lo primero que hicimos fue mirar con más detalle esos modelos, sobre todo el modelo adaptativo, que es el que se sugiere por la RAE para sitios o espacios con ventilación natural, que son en general muchos espacios en Colombia. Entonces empezamos a mirar con más detalle de dónde viene la información que ellos utilizaron para realizar ese modelo. Y viene de todos estos punticos que están aquí, de estudios que ellos recolectaron de todos estos puntos que están aquí. Como pueden ver en el mapa, pues aquí no hay ningún puntico ni en Latinoamérica, ni en África, ni en el Medio Oriente, en India hay muy poquito, en esta región de China tampoco hay mucho. Pero lo que nos interesaba a nosotros era mirar esa parte tropical, y pues realmente no hay nada que se haya utilizado en la base de datos del 98. Luego ellos hicieron una nueva base de datos, recogieron más estudios en el 2018, y ya abrieron un poquito más el campo de acción, pero de todos modos nos damos cuenta que en esta franja todavía hay muy poco. Por ahí alcanza a clasificar Brasil, y por aquí México un poquito, Nigeria y algo de India. Pero en general en nuestros climas andinos no hay absolutamente nada que se tenga en cuenta en esos modelos. Y esos son los modelos que, recordemos, estamos usando aquí en nuestro país. Entonces nosotros empezamos a mirar qué hay sobre investigación, a empezar a tratar de hacer nuestra propia base de datos, aunque la base de datos de la RAE pues, es mucho más elaborada, ellos tienen toda la información primaria, nosotros con digamos, con lo que hicimos acá, solamente recolectamos los resultados, información que ya estaba publicada. Entonces miramos alrededor de 200 estudios de diferentes autores, de diferentes universidades, y empezamos a ver dónde estaban esos estudios, qué regiones cubrían, qué climas cubrían, y pues empezamos a sacar un poquito más en estas regiones, pero nos dimos cuenta que tampoco hay mucho en general. Lo que encontramos así a grandes rasgos es que en un 84% de los países que estudiamos, de toda esa franja tropical, no encontramos datos en unas ciudades muy puntuales, ¿no? Pero las ciudades que están en mayor crecimiento, en muchas de las ciudades no encontramos datos. Muy pocos en el área de América, ¿no? Y en África. África es la región que menos investigación tiene sobre este tema, pero le sigue muy de cerca a Latinoamérica, en América del Sur, América Central y todo el Caribe, ¿no? Estábamos viendo más que todo la parte tropical, ¿no? Tengo que hacer la referencia a eso. Bueno, vimos también que hay en Asia hay más información,
pero está también concentrada en países como Singapur y Malasia, o sea que no es que esté, digamos que haya un amplio conocimiento tampoco de todos esos climas tropicales. Nos dimos cuenta que para el 2030 también hay unas predicciones de dónde vivirá la mayor cantidad de la población en el mundo, y muchas de esta población vivirá en este tipo de climas, el AW, el BSH, el AM, todos estos climas tropicales, pero no han sido muy estudiados, sobre todo los climas de categoría B y C. Hay muy poca información sobre eso, incluso cuando mucha de la gente que va a habitar el planeta va a estar en esas regiones. También nos dimos cuenta que la clasificación que más se usa es la de Copenhagen para hacer el análisis de las ciudades, para clasificar los climas. Esta que está aquí, la AWS, esas son categorías, digamos, que se utilizan en el sistema Copenhagen. Pero ese sistema se basa más que todo está hecho para vegetación, o mira la vegetación y mira la cantidad de lluvia, pero no mira, por ejemplo, la humedad relativa, que es lo que nosotros miramos en el confort térmico. Mira también la temperatura, pero la temperatura, digamos, desde otro punto de vista, no simplemente para los humanos, sino en general, ¿no? Entonces, creemos que tal vez no sea la mejor clasificación, pero es la única que existe. El problema con esa clasificación es que hay países y ciudades que tienen, o áreas, regiones que tienen la misma clasificación, pero ya uno conociendo bien el clima, son climas muy diferentes. Por ejemplo, Bogotá tiene la misma clasificación que tiene Londres o Liverpool. Y no, después de haber vivido varios años en las dos ciudades, sé que digamos, experiencia propia, son climas muy diferentes, ¿no? El clima de Colombia, los climas tropicales, pues, tienen muchas otras variables que no tienen los climas europeos, y los climas europeos pues obviamente tienen las estaciones que nosotros no tenemos. Entonces son climas muy diferentes que están clasificados de la misma forma y que se estudian, digamos, de la misma forma. Vimos que había una tendencia marcada al uso del modelo adaptativo en general en todas las regiones que estudiamos en los trópicos, o sea que el estático no se utiliza tanto, digamos. Bueno, esos fueron como los resultados iniciales que tuvimos cuando hicimos toda esa investigación teórica, y eso nos impulsó a empezar a mirar qué es lo que estaba pasando en los edificios a nuestro alrededor, ¿no? Entonces empezamos a trabajar edificios de vivienda en Colombia, edificios de vivienda de interés social, sobre todo. Nos parecía importante mirar ese tipo de vivienda, porque es vivienda que está impulsada por el gobierno, que tiene recursos del gobierno. Entonces nos parecía que era un área que era importante ver. Entonces miramos un estudio que hizo Los Andes de calidad de la vivienda en Bogotá, y nos dimos cuenta que había un sellito, digamos, un tipo de apartamento que se repetía mucho. Muchas constructoras tenían apartamentos muy similares. Entonces tomamos uno de estos, incluso tomamos como el mejor que vimos en cuanto a calidad después de ese estudio que ya estaba hecho, en cuanto a calidad de la construcción, del diseño, etcétera, y lo cogimos para estudiarlo. Y estudiamos otro también luego de Salmona. Pero vamos a mostrar un poco sobre la información de este que trabajamos inicialmente. Entonces lo que hicimos fue empezar a estudiarlo de la forma que se estudia en la RAE, con los mismos estándares. Utilizamos exactamente el mismo estándar para primero tener como esa visión de cuáles eran los resultados que íbamos a tener con esos modelos. Empezamos a probar también equipos, formas de tomar los datos, puntos específicos donde tomar los datos, en los espacios, etc. Empezamos a trabajar también encuestas con los ocupantes y a ajustar las encuestas que tenía la RAE para que se pudieran utilizar mejor en el contexto colombiano, y a las entrevistas que estábamos haciendo, pues no todo, digamos que la traducción no era como tan fácil de hacer del inglés al español, de la forma de comprender todos los conceptos, digamos, que se ponían en la RAE. Entonces hicimos como esa traducción para ajustar las metodologías a nuestro contexto. Y empezamos a hacer las mediciones, a empezar a preguntarle a las personas que sentían en estos espacios. Ampliamos las preguntas que tenía también la RAE para mirar otros componentes que nos parecían importantes, y rápidamente nos dimos cuenta que en esos espacios ya había un problema de confort térmico. O sea que según los modelos, estos son los modelos de confort, digamos, con las herramientas que provee la RAE, ya todos los espacios, no importaba la ubicación en que estuvieran en el edificio ni la orientación, estaban fuera del confort. Este es con el modelo estático, o sea, ahí rápidamente se ve que están fuera del confort. Este con el modelo adaptativo, que es un poco más lapso,
están casi en el borde, pero también están por fuera del área de confort, ¿no? En general. Y nos dimos cuenta que el problema rápidamente también estaba en el envolvente. O sea, los cambios que estaban sucediendo en el exterior rápidamente sucedían en el interior, los cambios de temperatura y de humedad relativa. Entonces empezamos a mirar qué es lo que estaba pasando desde el punto de vista de los ocupantes, cómo sentían ellos el confort térmico en esos espacios. Este fue un edificio que cuando lo estábamos midiendo tenía 1 año y medio más o menos de antigüedad, o sea, un edificio relativamente nuevo, donde como es de vivienda de interés social, pues digamos que tendría cientos parámetros de los ocupantes, digamos, de costos, etcétera, para la construcción. Nos empezamos a dar cuenta dónde venían esos problemas de confort. Muchos de esos problemas venían de las ventanas, de los muros. Los ocupantes ya tenían muy claro de dónde venía el problema de confort y que venía de la envolvente. Nos causó curiosidad porque pues, nosotros llegamos con toda la información del arquitecto y ellos ya sabían directamente de dónde venía el problema, ¿no? Nos llamó mucho la atención también que muchos de esos ocupantes estaban buscando ya instalar calefacción, ¿no? Muchos incluso nos preguntaron que desde nuestro punto de vista cuál era la mejor calefacción para instalar, porque ellos ya tenían claro que eso era una como de las vías para poder solucionar el problema. Y también nos dimos cuenta que muchos estaban ya en el punto de que querían pagar o querían invertir, digamos, para mejorar esas condiciones de los espacios, ¿no? Un 84% ya decían, no, yo podría pagar, quiero poner calefacción en mi espacio o mejorar el confort de alguna forma. Les preguntamos también cuánto podrían invertir o cuánto estaban preparados para invertir, y según esos cálculos que tomamos al final, pusimos un estándar nosotros de cuánto creíamos que se debería, o que las personas que vivían ahí podrían invertir para mejorar sus condiciones, ¿no? Y con esa información, bueno, esta información la publicamos en la publicación que está aquí abajo, por si quieren de pronto ver un poco más sobre los resultados ya más detallados, digamos, de lo que se hizo ahí. Pero en general comprobamos que a través de esos modelos, de los 2 modelos de medición, ya existía un problema de confort en esos espacios, que este problema puede que esté afectando a muchas personas porque, porque el edificio que escogimos es un modelo que se repite mucho en nuestro país, en nuestro contexto, que para solucionar ese problema es necesario mejorar los sistemas de fachada, lo teníamos claro, y que debíamos introducir más normativa, que es necesaria una normativa más estricta, nos parece, porque después de haber estudiado también la normativa, pues nos dimos cuenta que no es digamos, la adecuada para nuestro contexto y que no está permitiendo que un edificio nuevo cumpla con esos rangos de confort que ya están, se supone, en norma, pero no lo están cumpliendo. Después lo que hicimos la segunda etapa de este proyecto fue cogimos 2 apartamentos de esos edificios, 2 apartamentos muy similares, ¿no? En ubicaciones muy similares, para poderlos comparar. Entonces el apartamento A lo dejamos tal cual, no le hicimos nada, lo empezamos a medir al mismo tiempo que el apartamento B, y al apartamento B le hicimos una intervención para mejorar las fachadas, los muros internos de las fachadas, digamos. Sabíamos que lo mejor, y después de hacer varias modelaciones, miramos diferentes posibilidades de cómo se podría mejorar las condiciones con alguna intervención, y escogimos esta porque la mejor, que era poner un aislamiento de fachada exterior, pues era muy difícil de hacer en este proyecto, pues, por ser nuevo primero, por ser de muchos dueños, y por otras muchas cosas técnicas no era una posibilidad. Entonces nos fuimos por esta, que era la segunda, que era poner aislamiento térmico en la parte interior de esos muros de fachada. Hicimos un sistema muy sencillo, muy simple, con los menos recursos posibles. Teníamos el tope del dinero que en las encuestas recogimos, que sabíamos que de pronto los ocupantes podrían invertir en esa intervención. Entonces ese era nuestro tope. Con eso hicimos la intervención mínima, digamos, que pudimos hacer. Fue una intervención muy simple, con aislamiento térmico, con la barrera de vapor y la barrera impermeable, etc. Esa fue la primera intervención.
y luego medimos por un tiempo y luego con la segunda intervención lo que hicimos fue poner una doble ventana, pero utilizando exactamente el mismo sistema de ventana que tenía originalmente el edificio. O sea, le pusimos solamente una capa, digamos, interior de esa ventana. Y lo que nos dimos cuenta después del análisis es que comparado con el edificio A, con el apartamento A, perdón, logramos 2 grados o aumentar 2 grados la temperatura interior, ¿no? Entonces, 1 grado en el periodo cuando hicimos toda la parte del aislamiento y otro grado cuando pusimos las ventanas. 2 grados de pronto no parezcan mucho, digamos, cuando uno, pues, en el contexto de temperatura, pero cuando uno lo analiza desde el punto de vista de ser una solución pasiva, que con una inversión muy pequeña, digamos, pues creemos que se logró mucho realmente. Estuvimos mirando cuánto iba a ser la amortización de esa inversión y realmente no era mucho el tiempo que una persona podría invertir o podría, digamos, pagar esa inversión si tuviera que escoger entre calefacción y poner una inversión o hacer una intervención de estas, ¿no? Y nos dimos cuenta también que después haciendo el análisis con los modelos, ya empezábamos a tener, ya esto ya es la etapa 2, ya empezábamos a tener esos apartamentos en los rangos de confort, ¿no? Aquí ya estaban cerca, pero ya por lo menos en este modelo ya pasarían, digamos, si fuera por norma ya pasarían, la norma ya estarían en el nivel de confort. Obviamente sabemos que eso no es lo ideal, que lo ideal sería hacerlo desde antes de construir el edificio, pero digamos, con los edificios existentes, pues esa es una de las posibilidades. Nos dimos cuenta que se mejoró sustancialmente el confort térmico y sobre todo la satisfacción después de hacer las encuestas también a los ocupantes. Se mejora la fluctuación de temperatura durante el día también. El periodo de amortización, pues, nos parece que fue rápido, son 50 meses de lo que se podría pagar, digamos, esta intervención. Pero también sabemos que hay algunas limitantes, por ejemplo, el control de la humedad relativa. Las ventanas que utilizamos pues no son las ventanas muy sofisticadas, entonces todavía ahí hay mucho espacio, digamos, para mejorar. Lo otro esto es, digamos, la parte de vivienda, uno de los ejemplos de lo que hemos hecho en vivienda. También quiero mostrarles a ustedes ejemplos que hemos hecho en otro tipo de edificios, en este caso colegios, porque hay cosas muy interesantes que en vivienda no se ven, ¿no? Nos interesaban los colegios porque primero los niños son más susceptibles a enfermedades que se relacionan con el síndrome del edificio enfermo. Eso era una de las motivantes. También estos edificios fueron diseñados con base en información, o los estándares, digamos, perdón, con base en información en adultos, o sea, todo lo que está en la RAE es para adultos. Se aplica a colegios, pero no tiene en cuenta, digamos, las condiciones de confort térmico de los ocupantes de esos espacios. Y las metodologías de estudio también, pues ocupación, se basan más que todo en trabajo con adultos. Entonces, lo primero que hicimos fue cambiar la metodología, porque la metodología existente está, como acabo de decir, pues basada en adultos, entonces empezamos a ver qué cosas de la metodología podíamos ajustar para tener este nuevo tipo de ocupante. Entonces, varias cosas ajustamos toda la parte de las encuestas, porque pues las preguntas y la forma de preguntar y ya la forma de la encuesta, digamos, no era apta para niños. Probamos varias encuestas y luego llegamos, digamos, a diferentes opciones. Trabajamos otros equipos para ver puentes térmicos, por ejemplo, para ver dónde, en qué niveles pues habría más intercambio, digamos, entre el cuerpo humano y el espacio, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, la cara es el sitio del cuerpo humano donde más receptores de temperatura hay. Entonces, pues las condiciones, calentar todo un espacio, ¿no? Calentar todo el volumen de un espacio tal vez no sea la forma más adecuada de trabajar el problema si lo que estamos sintiendo realmente es en esta parte, ¿no? Entonces, pues empezamos a mirar varios equipos para poder analizar otras variables, ¿no? Utilizamos equipos también, estaciones meteorológicas en el sitio, porque en muchos estudios se utilizan estaciones meteorológicas cercanas, pero sabíamos que era importante tener esa información directa de lo que está pasando fuera del edificio, porque en las ciudades también se crean muchos
microclimas y a veces esas estaciones genéricas, digamos, no son tan fiables. Rápidamente, después de hacer el estudio con los modelos, nos dimos cuenta que todos los salones que estudiamos estaban fuera de confort. Hicimos trabajo en 2 colegios diferentes y en los 2 colegios estaban fuera del confort, en 2 espacios diferentes de Bogotá, también 2 áreas diferentes de Bogotá y 2 tipos de edificios muy diferentes, y los 2 tenían problemas, digamos, desde el punto de vista del modelo, estaban fuera del confort. Empezamos a mirar en las encuestas qué es lo que los estudiantes los chicos nos estaban dando, las respuestas que nos estaban dando, y compararlas con la temperatura instantánea, la temperatura que tomamos en el momento de la encuesta, para saber si había alguna relación entre la temperatura y las condiciones de humedad que estábamos tomando en el momento de la encuesta y lo que los estudiantes, los chicos nos estaban diciendo. Y no encontramos relación realmente. En los modelos se supone que hay una relación y por eso se crean esos rangos de 80 y 90%, pero nosotros no la encontramos, esa relación entre estos punticos que están aquí, como una relación tan directa. Ahí a veces bajan, a veces sube la percepción de los ocupantes y baja la temperatura, y no hay una relación directa, digamos, que se pueda encontrar entre lo externo y lo que está la percepción. Nos pareció algo muy curioso, esto es en Bogotá también, los dos colegios. La mayoría de los estudiantes en el momento de la encuesta decían que estaban bien, ¿no? que el confort estaba en términos de confort, de temperatura, de humedad relativa, de la velocidad del viento, ¿no? Estaban bien. Pero los que estaban inconformes, la mitad casi estaba inconforme por frío y la mitad por calor. Nos pareció como una cosa muy curiosa, porque según el modelo todos tendrían que estar inconformes por frío, pero en los 2 colegios, no fue solo en uno de los 2 colegios, la mitad estaba inconforme por frío y la mitad por calor. Y nos dimos cuenta de eso a través de todas las preguntas de la encuesta. Entonces, por ejemplo, les preguntamos que si ellos pudieran adaptar su colegio, su salón, cómo lo adaptarían, qué cambios les harían, para saber si los cambios que ellos proponían eran pasivos o eran activos. Entonces vimos algunos, todos esos que están hacia este lado son pasivos, ¿no? Cambios de materiales, cambios de del suelo, cambios de las superficies, digamos, del espacio. Otros cambios que no necesariamente impactan, digamos, en el confort térmico, pero que en otros estudios se ha visto que hay relación, como el sonido, el ruido y los otros sentidos, digamos, ¿no? Vimos que pues, había variaciones en esto, y nos dimos cuenta también que muchos de los estudiantes estaban ya también pues, contemplando tener aire acondicionado, que nos pareció gracioso, aire acondicionado en Bogotá, pero ahí uno puede ver que un porcentaje grande estaba sugiriendo tener aire acondicionado o tener ventiladores, y un porcentaje mucho menor tener calefactores o tener aparatos para calentar el aire, ¿no? La mayoría de las modificaciones son que los ocupantes daban en las encuestas eran de cambios que ellos podrían hacer ellos mismos, ¿no? Entonces les preguntamos que cuando tenían mucho calor, mucho frío, cuando estaban inconformes, ¿qué hacían? Entonces se paraban, se movían, se quitaban el saco, se ponían sacos, tomaban una bebida fría o caliente. Casi todas, el 52% de las acciones eran de cambios de comportamiento, digamos. Y cambios del espacio era también un buen porcentaje, el 28%, lo que abrían la ventana, cerraban la ventana, la puerta, corrían la cortina, etc., ¿no? Algunos, el 16%, se ajustaban, ¿no? Decían, no, pues la verdad ya yo me aguanto, no me importa mucho, me aguanto, y había un porcentaje pequeño que decía, no, yo no me aguanto más, yo me salgo. Pero la mayoría de estos ocupantes estaban como tenían la intención, digamos, de estar más confortables y tenían acciones, generaban acciones para hacerlo. Vimos otras cosas, les preguntamos, por ejemplo, ellos cómo veían el aire acondicionado, la calefacción desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista económico, social, si lo veían como una necesidad o como algo que era bueno o malo para el medio ambiente, bueno o malo para la salud, si era algo costoso o no, como para saber esa percepción que ellos tenían de estos acondicionamientos mecánicos. Y nos pareció gracioso que la mayoría lo tenían, todo lo que está aquí, digamos, en este cuadrito rojo, son
percepciones positivas, o sea, les parecía que era bueno para el medio ambiente, que era bueno para la salud, no veían que hubiera, digamos, ningún problema en utilizar el aire acondicionado, era algo como natural y que no había, digamos, algo, de pronto de los costos, tenían como el imaginario que podía ser costoso, pero costoso en términos de dinero, no de medio ambiente ni de otras cosas, ¿no? Nos dimos cuenta, esto también está en otras investigaciones anteriores, que a medida que van creciendo las personas y que nos vamos volviendo, digamos, mayores, la percepción cambia de confort, y cuando somos más pequeños somos más flexibles, digamos, a los cambios. Cuando crecemos tenemos, digamos, unas condicionantes más limitantes, digamos, a la adaptación. Empezamos a mirar otras cosas de la percepción y de la percepción social que nos interesaban mucho, porque toda la parte técnica del espacio la estudiamos, pero la percepción social nos interesaba mucho, para ver cómo se relacionaba el espacio del colegio, por ejemplo, con el de la casa, si estaban más confortables en la casa en términos de confort térmico, de la ventilación, etc. Y nos dimos cuenta que hay unos componentes emocionales muy grandes que están ligados al tipo de espacio, ¿no? La casa, por ejemplo, así fuera la misma temperatura o las mismas condiciones, siempre se sentían más confortables, se sentían más felices, se sentían más, tenían unas condiciones más positivas, digamos, hacia esos espacios. Que en términos de diseño nos dan muchas claves, digamos, para diseñar colegios. No necesariamente es atacar el problema del confort, sino atacar también el problema de la percepción, de cómo se perciben esos espacios, para que ese confort pueda también tener una relación positiva. Lo que vimos en general fue que el confort térmico en estos tipos de edificios, en los educativos, va mucho más allá de ese equilibrio térmico entre el cuerpo y el ambiente, que estas metodologías, creamos una metodología nueva y la publicamos, que se llama Classroom Comfort Data, que muestra todos los pasos, digamos, que nosotros probamos y aplicamos para tomar todos los datos en este tipo de edificios, en los colegios. Nos parece que esta metodología funciona y que puede aplicarse en otros contextos, en otros colegios, en otros estudios, para recoger ese tipo de información. Los códigos de comportamiento y el funcionamiento de la escuela también tiene mucha influencia, digamos, en la forma en que el confort térmico es percibido, ¿no? Una escuela, por ejemplo, era un claustro de tres plantas, muy cerrado, con poca vegetación. Otra escuela era mucho más abierta, con más campo para jugar, etcétera, más prado, etcétera. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que los estudiantes pensamos que los estudiantes que estaban en el claustro iban a estar más, que tenían menos confort, digamos, que los que podían ir de un salón a otro, que los salones no era el salón de quinto A, quinto B, quinto C, sino era el salón de música, el salón de artes, el salón de ciencias. Pensamos que los que estaban en ese tipo de colegio, con esas prácticas pedagógicas, iban a estar más confortables, pero nos dimos cuenta que realmente no, porque los que estaban en el colegio del claustro tenían su propio espacio y se habían adaptado a su propio espacio y lo habían tomado como propio, era su salón, el salón de quinto. En cambio, el otro era el salón de ciencias, era el salón como del profesor. Entonces, cada vez que iban de un salón a otro, como que no tenían ese sentido de pertenencia del espacio, y se quejaban mucho de que en el salón de ciencias hace mucho frío, el profesor no hace que sea confortable el espacio. Entonces, como que cosas que no necesariamente tienen que ver con esas variables térmicas y las variables físicas, pero que tienen que ver mucho con el diseño y que nos atañen a los arquitectos, y que están relacionadas con el confort y que podríamos estudiar mucho más a fondo, ¿no? Las creencias comunes sobre el aire acondicionado y sobre la calefacción impactan mucho en la percepción del confort. Y bueno, lo que había dicho de que la apreciación de esas estrategias pasivas aumenta un poco con la edad. Bueno, también lo del impacto del ACT, digamos que ya lo mencioné. Ya para, digamos, hacer un recuento de esta parte de información que hemos recolectado en investigación práctica y teórica,
Pues nos hemos dado cuenta que los modelos de medición, en conclusión, fueron diseñados para otros contextos muy diferentes al de nosotros y para otros climas muy diferentes, que creemos que hay una necesidad apremiante para desarrollar modelos que nos sirvan a nosotros para las características de nuestro entorno, que la investigación es deficiente, y ahorita lo voy a mostrar un poquito más, voy a extender unos minuticos más para mostrarles algo de la red de información que hemos recolectado. Y creemos que es necesario impulsar proyectos que van encaminados a esa formulación de un modelo para Colombia, un modelo regional, digamos, que será útil para el desarrollo de políticas más adelante. Bueno, entonces, digamos que esto es para mostrarles rápidamente lo que hemos hecho en investigación y contarles un poco de lo que estamos haciendo ahorita. Nos hemos dado cuenta que esa información de los edificios, directamente de esa información de campo, es supremamente importante para el desarrollo de las políticas y de los modelos. Lo han utilizado las RAE, pero a nosotros nos falta mucha información de esto. Cada uno haciendo un poquito en lo suyo, pues llega hasta cierto punto. Nosotros hemos llegado hasta cierto punto, hemos publicado, hemos logrado cosas, pero sabemos que trabajando en conjunto, trabajando en red, vamos a poder llegar mucho más allá. Entonces empezamos hace como un año a la propuesta de crear una red de confort térmico inicialmente en Colombia, pero las cosas se fueron dando, empezamos a conocer gente de otras partes que estaban también interesadas en esto, y la abrimos para Latinoamérica. Empezamos a recoger información inicialmente en Colombia, esto es lo que les voy a mostrar rápidamente sobre Colombia, para ver qué se estaba haciendo, en qué sitios se estaba haciendo, quién estaba trabajando sobre este tema, para empezar a unirnos y empezar a mover, digamos, la investigación mucho más rápido, y empezar a trabajar en conjunto para mirar si podemos de alguna forma afectar políticas en el futuro, ¿no? Nos dimos cuenta rápidamente que las publicaciones son muy escasas, sobre todo en la parte de artículos indexados, en revistas indexadas, que tienen, digamos, ese filtro de los revisores de pares. Hay muchas conferencias, hay otros artículos en otros tipos de revista, hay cosas que no están publicadas, hay tesis de maestría, de doctorado, de especialización. Se han incrementado mucho en los últimos años, pues en el 2019 sobre todo. Aquí vemos un bajón porque todavía no terminamos este año, pero seguro que con la pandemia pues no nos va a ir tampoco muy bien. Hay mucho trabajo de campo, que eso nos parece importante. También hay mucho trabajo de simulaciones de software y de trabajo experimental con prototipos, que nos parece que ahí se puede avanzar mucho también, ¿no? En términos de universidades, pues encontramos, creo que eran, bueno, 20 y algo de universidades, no recuerdo exactamente el nombre, las que están aquí. La mayoría en Colombia, pero muchas en otras partes del mundo que están interesadas en nuestro tema, y donde hay investigadores colombianos que están haciendo tesis o que han hecho investigaciones allá. Y allá es donde más publican, sobre todo artículos indexados, ¿no? Nosotros aquí hemos publicado pues poco, esto es lo que hemos producido nosotros en la piloto con los Andes. Nos dimos cuenta, sin saberlo, realmente pensamos que íbamos como a la par con muchos investigadores, pero nos dimos cuenta que realmente los llevamos al frente porque no se ha publicado mucho en general. Mandamos a todas las facultades de arquitectura, buscamos en todas las facultades de arquitectura, buscamos en las redes sociales, buscamos por amigos, por contactos, por todo, y logramos 71 estudios al final de confort térmico en Colombia. Y nos dimos cuenta que muchos de ellos pues los hemos impulsado nosotros sin saberlo en nuestro equipo. Los que estamos aquí, digamos, hemos publicado. Hay muchos autores que han publicado un producto y que están hay mucho interés. Sabemos también que hay mucha gente que está interesada en trabajar en eso. Lo que más se ha publicado o se ha estudiado es en la región de Cundinamarca, en la región central de Colombia, en Bogotá sobre todo. Otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla también tienen investigación, pero Bogotá lleva, digamos, la pauta en este momento y va por lejos, digamos, en términos de investigación. Entonces, eso quiere decir que esos climas, el clima de Bogotá, digamos, el CFB, es el que más se ha utilizado, o sea, se ha estudiado pues por la localización de las universidades y las personas que están interesadas en estos temas. También nos hemos dado cuenta que en general se ha estudiado la parte residencial,
algo de colegios también, muy poco de otros tipos de usos, de pronto oficinas son las que le siguen, muy poco cosas de museo industrial, muy poco hospital, por ejemplo. Nos parece que eso es un tema muy importante ahorita, pero que no encontramos casi nada sobre hospitales. Ventilación natural es una de las cosas que más he estudiado comparada con las otras. Nos dimos cuenta que aunque el adaptativo se está utilizando mucho como modelo de medición, el estático todavía se utiliza para comparación. También recolectamos información valiosa de los tipos de equipos que se están utilizando para trabajar estas mediciones y de los ocupantes también, si se están haciendo o no encuestas en esos sitios. Nos dimos cuenta que la normativa que se tiene en cuenta es muy poca, digamos, muy pocas leyes o normas, resoluciones son las que están o se tienen en cuenta. La verdad es que no hay muchas, entonces solamente estas son las que se estudian, digamos. Y que los resultados son muy variados dependiendo del modelo también que está todavía. Lo que ya habíamos encontrado en general, lo encontramos aquí también. Vimos que ya habían muchos problemas identificados con el edificio, sobre todo, o sea, problemas que impactan al edificio, sobre todo, y de segunda, problemas de los ocupantes, y muchos problemas de diseño, del diseño del edificio, o sea, diseño pasivo, ¿no? Más que la parte de acondicionamiento, están problemas en las fachadas, problemas en materiales, problemas del diseño como tal del edificio, y sobre todo, pues, problemas de normativa que van acompañando a este problema del edificio. Entonces, lo vimos ya para cerrar como oportunidades, más que problemas y que falta de cosas, como oportunidades de lo que nosotros podemos contribuir, en lo que podemos seguir. Entonces, vemos que incrementar la divulgación de lo que se ha hecho es muy importante, de poder publicar más y en diferentes outlets para que haya más conciencia sobre lo que se está haciendo y más conocimiento. Sabemos también que es necesario crear una base de datos con información primaria, porque lo que hemos recolectado es información secundaria ya publicada, pero esa información primaria que está en los computadores de cada investigador, pues es información clave para poder tener un mejor conocimiento del problema y poder evaluar y hacer esos modelos que se necesitan. Faltan también, o hay oportunidades, digamos, de explorar diferentes climas y regiones, porque está todo muy concentrado en la parte central de Bogotá, de mejorar los métodos de evaluación que existen, los modelos y las metodologías, como lo hicimos de alguna forma, pero todavía hay mucho campo muchas oportunidades para mejorar. Hay mucha oportunidad para mejorar, impactar las normativas, que son mínimas en el momento, y mejorar el confort a partir de estrategias de diseño, sobre todo, ¿no? Mejorar las habilidades o la habitabilidad, perdón, del espacio y el funcionamiento de los edificios, que eso es una labor, digamos, del arquitecto. Ahí tenemos mucho campo de acción. Entonces, pues eso es lo que les quería comentar, digamos, un poco de contexto colombiano. Sé que en otros países puede que haya cosas similares. Nosotros nos hemos enfocado más como en nuestro contexto, en lo que sabemos, pero nos interesa mucho saber lo que están haciendo en otros países y poder colaborar. Esta red, como les digo, es a nivel Latinoamérica. Ya tenemos 6 países que están colaborando con nosotros, de diferentes investigadores. Entonces, pues también es un llamado para, si hay alguien interesado que se quiera unir a la red, pues es un buen momento. Muchas gracias, Nicolás, por la atención. No sé si de pronto me pasé un poco de tiempo, pero me emociona mucho hablar de esto, entonces como que me pierdo un poco. No te preocupes, Carolina. Hace un mes, cuando tuve la suerte de vi a Maureen Trebilcock, que es una ex miembro del jurado del concurso que sale desde Esto Chile, cuando me topé con tu presentación, supe inmediatamente que tenía que intentar invitarte a participar de esto. Anunciás un montón de aspectos que requieren de mucho trabajo y qué mejor que hacerlo coordinado. Claramente la sinergia entre academia, arquitectura y industria tiene que ser aprovechada. Pero volviendo un poco a lo que nos convoca hoy, dentro de la complejidad de los climas por la topografía,
en Colombia. De las percepciones distintas de las personas, que cada uno, sea emocionalmente o psicofísicamente, percibe las condiciones distintas dentro de la complejidad de la arquitectura como tal y los materiales que empleamos. Si el problema es la obra nueva y mejorar el parque construido bajo todo esto que enunciaste, yo voy a hacer el intento de hacer una lectura específica de estos sistemas que son para una parte de toda la envolvente, ¿cierto? Dentro del diseño pasivo de la envolvente. Y estoy más que abierto a que vos hagas reajustes a esto o que nos des tu opinión de qué significaría la diferencia técnica de esta solución para envolvente con otras. Es bien cortito, así que voy a compartir pantalla de vuelta. Entonces, yendo de la simpleza del impacto, ¿cierto? De un muro que no tiene aislación a un muro que sí tiene aislación. Acá vemos 4 casos de un muro de hormigón con 3, 5 y 7 centímetros, en donde claramente vamos a tener un drástico, una importante mejora en la transmitancia, ¿cierto? Como vemos hay unos porcentajes grandes abajo, pero también una modificación en la curva de la temperatura. Estas son condiciones que claramente no van a estar a lo largo de todo el año en las distintas ciudades de Colombia o sea, va a ir muy dependiendo del clima, ¿cierto? Esto es más una lectura dentro del clima chileno que hago siempre esas tecnologías, en donde no solamente la reducción de las pérdidas por transmitancia en la primera lectura, sino que uno modifica drásticamente con un poco de aislación la temperatura superficial interior del paramento, ¿cierto? Casi anulando el riesgo de condensación intersticial. En donde no solamente es la pérdida por transmitancia o una cuestión más operativa, que si uno aísla por afuera no tiene que meterse adentro del departamento y interrumpir el uso del edificio, además pudiendo tener una fachada nueva, sino que es un poco más complejo, en donde si vemos la fórmula, ¿cierto?, para definir el valor U, vemos que el orden de los materiales, en teoría el valor U no va a modificar el resultado, ¿cierto? Pero si filtramos este paquete constructivo a otros fenómenos, ahí sí se pone un poquito más interesante el tema. Entonces, si tenemos 4 paquetes constructivos del mismo valor U, pero con formaciones distintas, yendo de izquierda a derecha, un muro con EIFS, un muro compuesto, se podría hacer ¿cómo se llama? Un muro doble albañilería con la aislación por el interior, los muros compuestos, que sería una especie de ICF, ¿cierto? Y a la derecha una aislación por el interior. Vemos en las curvas de temperatura las condiciones de invierno y de verano, en donde estas condiciones, por ejemplo, se pueden dar perfectamente dentro de un día en Santiago de Chile, donde tenemos grandes fluctuaciones térmicas, ¿cierto? Entonces, esto a medida que vayamos filtrando esto, vamos a tener que entender que el análisis va a ser no solamente de alguien, un arquitecto de la industria, y aparte también un arquitecto de la academia, sino que también tiene la multiplicidad de los climas distintos y condiciones distintas. Entonces, buscando poder discernir como el enemigo número 1 en la construcción, que es el agua, ¿cierto? Aquí el agua me desprende el yeso, me oxida el hierro, y el hierro va a aumentar su espesor, va a generar fisuras, por se mete más agua y demás. Entendiendo que el fenómeno agrotérmico es algo que está constantemente fluctuando, ¿cierto? Intentemos con estas fotografías, digamos, ver qué paquetes constructivos son los más adecuados. En la mayoría de los casos donde los grados día son por debajo de la zona de confort, el flujo de la energía térmica va a ir hacia afuera y va a ser seguido, en la mayoría de los casos, por el vapor de agua, en donde vemos claramente acá donde baja, o donde el punto más frío de la curva de temperatura, donde se condensaría esta agua. Donde vemos que la relación por exterior viene bien y el muro compuesto también. Los negativos es el primer muro compuesto, es la relación interior, en donde no es solamente a dónde
se condensa esto, sino también después para evacuar esto, cuál es la resistencia al vapor de agua de los paquetes constructivos que encierran, digamos, esta capa. O sea, uno radialmente puede ver si uno aísla por el interior con EPS, uno tendría un valor SD de 3 metros hacia adentro y 12 metros de hormigón hacia afuera, pero al revés, en la relación exterior, como la capa base está formulada específicamente para que no deje pasar el agua, pero sirva por de agua, el valor SD serían de 7 centímetros y medio, o sea, muchísimo menos. No solamente genero el punto de rocío en un mejor lugar, ¿cierto?, del paquete constructivo, sino que la evacuación sería mucho más fácil. Si después vemos un poco de la fluctuación térmica del día, que sabemos que todos los materiales tienen un coeficiente de dilatación distinto, que no son grandes dimensiones, pero el alargamiento de los elementos, por más pequeño que sea, viene con mucha fuerza. Si tenemos muchos materiales distintos, tenemos comportamientos distintos mecánicos que generarían fisuras y demás. Acá podemos ver que la relación por el exterior es la que justamente recibe toda esa fluctuación térmica, dejando que el paquete constructivo o la estructura o el cerramiento sólido permanezca siempre dentro del mismo rango, evitando todos estos vicios. Si vemos un poco el aprovechamiento de la capacidad térmica, que esto creo que es uno de los temas más interesantes para escuchar después tu lectura. Cada material tiene un calor específico, ¿cierto? Que me dice cuánta energía, cuántos joules hacen falta para calentar o enfriar por 1 grado 1 kilo de ese material. Si yo multiplico eso por la densidad de ese material y el ancho en el paquete constructivo, tengo la cantidad de energía total que este material puede absorber o entregar sin, entre comillas, modificar su temperatura, que no es lo mismo, ¿cierto?, que el contenido de energía que tiene. Entonces, acá la lectura creo que va a depender un poquito del clima. Si yo tengo un clima en donde en parte del año, en parte del día, tengo una ganancia, o sea, tengo un exceso de calor en el interior y tengo mucha capacidad térmica expuesta hacia el interior, yo puedo esconder toda esa energía en el paquete constructivo sin que se manifieste como calor, ¿cierto? A la noche uno puede abrir las ventanas y ventilar esto, y eso reduciría un poco, en relación al clima y la arquitectura, las necesidades del aire acondicionado. Ahora, por el contrario, si yo aíslo por adentro, estoy tomando siempre los ejemplos extremos, ¿cierto? Si yo aíslo por adentro, no solamente no estoy aprovechando esa propiedad del hormigón, del mampuesto, además que me serviría energéticamente y económicamente, sino que estoy sumando negativamente al efecto isla de calor, ¿no? Otra cuestión es la envolvente energética continua, en donde tenemos el puente térmico, que es la fluctuación de valor U de la envolvente, que se puede ver de dos maneras distintas. Si yo en el momento de hacer el proyecto no computo estos puentes térmicos en su impacto en el valor U contemplado de la envolvente, voy a estar un poquito alejado del predimensionamiento de las ingenierías, ¿cierto? Por una segunda parte, si yo tengo fluctuaciones del valor de la envolvente, voy a tener diferencias en las temperaturas superficiales, tanto interiores como exteriores, que estas van a generar una condensación superficial distinta en la envolvente, que a lo largo del tiempo se manifiesta, o sea, que todos el polvo o microorganismos que se van a ir acumulando en estas zonas más húmedas, por el exterior van a ser vicios estéticos, llamémoslo, pero por el interior son vicios ya de una índole de salud. Estamos hablando de microorganismos o hongos interiores que dañan el sistema respiratorio, que hoy en día están más que nunca sobre la mesa, ¿no? Entonces, dentro de todo esto que expusiste, en donde hablas del incremento del aire acondicionado, de la calefacción en otros casos, de
de un porcentaje mayor de la envolvente opaca en los proyectos nuevos. Y de el claro potencial que hay en mejorar el diseño pasivo de los proyectos, que es tanto forma, o sea, arquitectura, como con qué materiales utilizo y cómo conformo yo el paquete constructivo para hacer el mejor uso de las propiedades de cada uno de los materiales para mi provecho. ¿Cuál pensás vos que es el potencial o la lectura de esas tecnologías en el contexto que vos también conoces y expresaste? Vale. Yo creo que en general casi todas son válidas, son viables, porque hay muchas condiciones diferentes, ¿no? Nosotros vimos el caso de un edificio ya existente donde no se le puede poner un aislamiento exterior por muchas razones económicas, de diseño, no, prácticas. Es muy difícil hacer ese tipo de rehabilitación a un edificio nuevo, además. Yo creo que en esos tipos de edificio pues hay unas características, uno de esos sistemas que tú muestras que es más aplicable, digamos, para esas condiciones. Para edificios nuevos, pues aplica otras condiciones completamente diferentes. Hay unos ideales, digamos, y luego van bajando dependiendo del sistema constructivo, de la viabilidad técnica, digamos, en el sector también, en el contexto. Estamos hablando del contexto de Bogotá, donde hay muchas tecnologías ya existentes, pero también tenemos todo el contexto regional, rural, digamos, donde no llegan tampoco esas tecnologías. Entonces, yo creo que hay cabida para muchos de esos sistemas. No habría un sistema que uno dijera es y ya, sino que hay como, digamos, el espacio para mirar varias posibilidades. Una de las cosas que nosotros tenemos pensado en el modelo es hacer un modelo de otro algoritmo parecido al de la RAE, donde hay otro, digamos, rango de confort y ya toca poner el puntico ahí, sino nos parece muy importante tener esa relación entre el detalle técnico que tú estás mostrando y la recomendación de confort para ese tipo de clima, para ese tipo de región, etcétera, ¿no? Entonces, casi que el modelo de medición y la normativa tendría que venir con todos esos detalles técnicos, porque toda esa parte de la valoración U, que se utiliza mucho en Europa y que ustedes ya están mucho más adelantados en Chile, en Colombia todavía es muy incipiente, todavía no sé, eso no es común, digamos, en ninguna construcción hacer esa medición del valor U y de mirar los materiales desde ese punto de vista, porque pues tenemos mucha suerte de tener un clima benigno en general, pero pues que tiene sus extremos, ¿no? Hay unos sitios en la costa donde es invivible también, ¿no? Pero todo el año pues es más o menos igual. Pasa lo mismo que en ciudades pues de todo el eje andino. La altura tiene mucho que ver con los cambios climáticos, entonces en Bogotá puedes tener diferentes, digamos, estaciones en un día, ¿no? Puede estar muy frío a la madrugada, muy caliente al mediodía y vuelve y baja la temperatura. Entonces esos detalles técnicos, esas soluciones técnicas pues varían un poco dependiendo del contexto y de si es un edificio nuevo, si es un edificio usado y dónde está ubicado en términos de Colombia. Yo creo que es mirar todas esas posibilidades y poder tener esas soluciones, digamos, para los arquitectos, porque muchos arquitectos no estudian tampoco eso en las universidades, ¿no? No lo vemos ni siquiera investigación a nivel ya más alto de todos los investigadores. Sabemos, no por experiencia propia, que el estudio sobre esos temas es muy reducido en la academia y los arquitectos salen a construir sin tener ese conocimiento sobre el confort térmico, ni sobre las soluciones técnicas que se puedan utilizar para eso. Entonces, tener esa información en una normativa, en unos modelos, va, creemos, a impulsar eso, ¿no? Si no es norma, si no es necesario, no, si no es un chulito, digamos, que tengan que las constructoras, los arquitectos y en general toda la industria de la construcción llenar, no se hace.
porque tampoco en las curadurías tampoco hay el espacio, digamos, para evaluar esa parte técnica a ese detalle para mirar si cumple o no cumple con términos de confort. Entonces, hasta que eso no sea un requerimiento que se necesite y cada vez se van viendo más, ¿no? Cada vez los edificios quieren tener la certificación LED y están mirando cómo se certifican, cómo hacen también las constructoras para marcar la diferencia en términos competitivos en el mercado también. Pues esas certificaciones ayudan un poco. Entonces sabemos que necesita, que la industria, digamos, necesita esa zanahoria para que se pueda llegar a los resultados. No solamente conociendo qué hay, sino también teniendo la necesidad de hacerlo, es que se va a impulsar mucho más la investigación en eso y la creación de nuevos sistemas o de los... Nuestra preocupación realmente no es tanto los sistemas, porque sabemos que hay compañías como las de ustedes que ya lo tienen súper resuelto, o sea, que ya han estudiado el detalle constructivo al máximo y ya saben si es afuera, adentro, qué espesor, etcétera, para lograr los valores sub. Ya, eso ya existe, creemos que ya existe, o hay mucho adelanto, digamos, sobre eso. Lo que falta es la necesidad de implementarlo, ¿sí? Está la necesidad por parte de los ocupantes, pero no está la necesidad en términos del reglamento para que impulse y para que se pueda lograr, digamos, en la vida práctica, que se puedan implementar esas tecnologías, ¿no? Y si uno mira, en general la construcción en Bogotá, pues hay unos sistemas, no hay muchos sistemas en general, ¿no? Hay muy pocos sistemas, todos son de una hoja, o la mayoría son, de los edificios, sobre todo de vivienda, tienen solamente, es un muro de mampostería, ¿no? En general. Hay puentes térmicos por donde uno lo mire, casi que en general el edificio es un puente térmico. Cuando nosotros hacíamos los análisis con las cámaras térmicas, pues se veían en todo lado, era todo, no hay esa conciencia de que es necesario evitar ese puente térmico porque, como lo digo, el clima ha sido benigno y nos hemos acostumbrado a que nos ponemos un suéter, una ruana, decimos en Bogotá, y ya con eso, ¿no? Pero la gente que está viviendo en esos espacios está buscando, y lo sabemos, lo hemos vivido, está buscando ese confort y está cada vez invirtiendo más dinero en calefacción. Lo ven en Europa, la gente que viaja, que ve que esos sistemas ya están en el mercado, los están poniendo, calefactores, ¿no?, de otros tipos eléctricos. Ya sabemos que hay esas intenciones y de pronto un poco jale, digamos, el mercado. Los ocupantes ya lo están haciendo en los climas cálidos, ¿no? Ya los constructores tienen que poner aire acondicionado, tienen que dejar los espacios para poner aire acondicionado porque ya no hay forma de contrarrestar, digamos, esa inconformidad solamente con el diseño, y eso es un problema de diseño, que no se están diseñando los espacios. Una de las cosas que veíamos de los análisis es que las constructoras están diseñando exactamente el mismo espacio, el mismo tipo de edificio, en un clima tropical de 38 grados diarios al clima de Bogotá. Es exactamente el mismo apartamento que en ventas vende muy bien, y mucha gente de Bogotá compra en la costa porque quiere tener un apartamento de vacaciones, etcétera, y compra sobre planos y compra los planos que conoce en Bogotá y los compra en la costa sin saber que cuando llegue a la costa le va a tocar poner aire acondicionado hasta en el baño porque no hay sitio donde uno pueda estar que no tenga ese problema, ¿no? Esa conciencia, los ocupantes ya lo están jalando en climas muy cálidos. En climas muy fríos ya se está creando la tendencia, creemos. Pero eso no soluciona que se mejore el diseño ni que se mejore la calidad de la construcción. Eso lo que da es más ventas para aire acondicionado y para calefacción, pero nosotros creemos que la solución desde el punto de vista ético, desde el punto de vista, ¿no?, de medio ambiente, de reducción de consumo energético, de reducción de contaminación, de salud, etcétera, están soluciones pasivas como las que tú estás mostrando. Ahí sabemos que está la llave, digamos, el punto crucial. Ahí es donde tiene que ser la solución, pero la única forma de que eso llegue a ser aplicado es que
sea una necesidad, que la normativa lo exija. Mencionaste el ejemplo de los puntos LEED que están más asociados al sector comercial de oficinas. ¿Tienen un símil para el sector residencial, o sea, una calificación energética de vivienda? ¿O hay alguna herramienta para medir transversalmente sí, para medir con una misma vara el comportamiento energético del producto inmobiliario de la vivienda o no? Sí, lo hay. También LEED permite que lo puedan utilizar en vivienda, y está el BREEAM también, que es digamos, similar en Inglaterra. No se utiliza mucho. La verdad es que los ejemplos más prominentes aquí son de esa parte de oficinas y de edificios comerciales, digamos, porque está ese componente de ventas que juega un papel importante ahí. En la vivienda no tanto. Y tampoco está en la conciencia del comprador, digamos, de tener un valor agregado por tener la certificación LED. En cambio, cuando es un edificio empresarial, como que sí existe más ese mercado, digamos que lo vemos así. Pero yo creo que los ocupantes cada vez más se están dando cuenta digamos, que compran un edificio y les toca poner aire acondicionado, les toca poner calefacción, empiezan a ver que la calidad de pronto de la construcción no es como la que pensaban, y que tal vez tengan que estar mirando en otros puntos, y creo que cada vez más se va educando, digamos, el ocupante sobre el espacio. Lo que decíamos en el inicio de la charla, ¿no? Que es la visión, lo que se ve es lo que vende. Entonces, muchas personas se centran en los acabados, en el mármol en la cocina, en el número de baños. Esas cosas son las que están vendiendo, pero la parte de la calidad de la vivienda todavía no tiene no es como un punto crucial para hacer la venta, ¿no? Perfecto. El rubro, o sea, la parte de toda esta de vivienda social, o sea, acá en Chile, dentro de los demasiado altos contenidos de material particulado que establecen varios programas bajo la ley de plan de contención atmosférica, se materializan en muchos decretos distintos, muchos subsidios distintos públicos para mejorar a la vivienda social existente, ¿cierto? Hay un símil allá. Hay ejes de acción por parte del gobierno que mejora la vivienda social ya construida. En la vivienda social como tal, de calidad del aire, no, ni de confort térmico tampoco. Realmente que yo tenga conocimiento, no. La vivienda de interés social se basa por unos topes, digamos, máximos de inversión que se recomienda, o que el gobierno subsidia, digamos, en las constructoras que producen ese tipo de vivienda. Entonces, está avalado por el precio, más que todo. La evaluación de la calidad después, no hay unos estándares que evalúen, digamos, esa calidad de la vivienda, ni en general que tengan en cuenta el confort térmico, que tengan en cuenta la calidad digamos, de todos los materiales, que tengan en cuenta la parte de calidad del aire tampoco, que se relaciona mucho con la parte de confort térmico también, ¿no? De pronto ahí la calidad del aire es más notoria porque uno ve la contaminación, digamos, ¿no? Siente el calor, pero en Bogotá uno ve la contaminación, y el material particulado es algo que está más en las noticias y por el transporte, etcétera. Entonces es algo que de pronto está más en el imaginario y en la conciencia de las personas, de estar percibiendo, y que sea malo para la salud, que por ejemplo el frío, que también tiene mucho que ver, ¿no? Me parece curioso que ya hay gente que dice que es alérgica al frío. Yo no sé si eso nunca le he preguntado a un médico si eso realmente es algo que se puede diagnosticar, que uno sea alérgico al frío, pero en Bogotá hay mucha gente que dice que es alérgica al frío, o sea, que tiene frío y que es porque vive en un espacio que no es confortable y lo hace sentir mal, ¿no? Y las gripas y también mucha humedad en los climas tropicales lluviosos como los que tenemos nosotros,
pues la humedad es altísima, en algunos casos es del 90 hasta casi 100% en áreas como el Chocó, ¿no? En Bogotá es del 70 más o menos, el 70-75% es muy alta. Entonces eso también tiene que ver, pero pronto uno nunca percibe, no tanto como la contaminación o la calidad del aire, no percibe tanto ese problema de humedad o de temperatura un poco, pero digamos que más se perciben otras cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, yo seguiría hablando mucho más, pero primero no queremos robarte toda tu tarde, Carolina. Y después quizás hay preguntas, no sé, Lina, si tienes ganas de compartir en el chat alguna pregunta que haya surgido. Hola, por ahora no hay ninguna pregunta y tampoco por Facebook estamos como sin preguntas por ahora. Perfecto. Creo que Yo tengo, Nicolás, tengo un par de, de comentarios que me parecen como pertinentes. Y si Carolina se emocionó, yo también estoy súper emocionado con la charla. O sea, realmente entiendo el esfuerzo tan grande, digamos que, pues para poder llevar a cabo todo este tema del confort térmico. Yo tenía una pregunta que la solucionó Carolina rápidamente con el tema de la importancia de los constructores en la obra nueva. Ya es claro que el confort térmico no es un requerimiento ni un requisito, sino simplemente el que le quiera poner confort térmico a los edificios es porque le va a ofrecer valor agregado a su edificio. Y eso, digamos, que le va a permitir seguramente marcar un diferencial en el valor del metro cuadrado. Entonces, digamos que esa pregunta quedó solucionada. Pero yo, más allá de eso, y yo creo que el mensaje que tú diste, Nicolás, es bien claro, y es el tema de las sinergias. O sea, digamos que nosotros, y ahorita cuando yo oí a Carolina a lo largo de toda la charla, es que la industria y específicamente nosotros hemos tenido algunas experiencias que desafortunadamente no las hemos compartido. Entonces, seguramente uno de los puntos que quisiera yo, digamos que pues obviamente no es hoy, pero sí de posteriores, es que hemos tenido oportunidad. Ahorita estamos haciendo una reparación de un edificio en Pereira en el que vamos a utilizar el sistema. Entonces, sí, de pronto lo que me interesaría conocer es cuál sería la metodología para que esta red que ustedes están formando de esta manera, obtener esa información primaria. O sea, yo creo que tenemos ahorita un antes y vamos a tener un después. Entonces, digamos que ese tipo de cosas donde nosotros estamos participando, precisamente en este momento tenemos un tema de restauración, participamos en casas unifamiliares que tiene sistema con el EPS. Entonces, digamos que de qué manera o cuál sería como el checklist para poder nutrirlos a ustedes de esa información primaria. O sea, realmente es informándoles el proyecto o cómo hacer en conjunto, digamos que esa tarea de poderlos nutrir a ustedes de información. Vale, pues nosotros lo que hemos trabajado en proyectos pasados, digamos, o en experiencias pasadas, ha sido el formato de la consultoría, ¿no? Donde a nosotros nos interesa tener una información, a ustedes también les interesa tener otra información, donde se pueden hacer convenios, o donde se pueden hacer proyectos en conjunto de alguna forma, digamos, para... nosotros tenemos toda la experiencia de ya haber estado en sitio, de saber cómo se mide, porque hay muchas cositas, ¿no?, que cambian, que después de la experiencia no se da cuenta, ¿no? En colegios, por ejemplo, poníamos primero los equipos en la mitad y después nos dimos cuenta que los niños los cogían como balón de fútbol. Después, sí, teníamos todo súper calculado, pero llegando allá al sitio es que se da uno cuenta de cosas que pasan que uno no las tenía previstas o que no funciona el equipo por cierta posición donde está. Bueno, como varias cosas que nos han pasado que ya hemos cogido experiencia, digamos, a través de los años. Entonces, uno podría decir, pues, seguir algunos metodología de la SRAE, ¿no? Que en la SRAE paso a paso le dicen ponga el equipo a 1,5 metros, no sé qué, pero sabemos también que esa metodología no sirve para todo, que
que, por ejemplo, en el caso de colegios no sirve para nada, pues sirve como referencia, pero hay muchas cosas que hay que cambiar en esa metodología para poderla adaptar a ese tipo de edificio, en vivienda también, en oficina de pronto sirve un poco más, pero también la parte de los ocupantes no se está explorando todo lo que se podría explorar con las preguntas que las RAE sugieren, ¿no? Son muy poquitas preguntas sobre temperatura y humedad relativa y esas cosas que a veces esa oportunidad de llegar, porque sabemos que es difícil a veces medir esos edificios y llegar a las personas y preguntarles y el tiempo y todo esto, perder esa oportunidad a veces se pierde porque no se les preguntan las cosas esenciales, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos resultado hacer es ese formato de consultoría donde no, ustedes, la industria en general tiene unos conocimientos muy valiosos sobre cosas prácticas que han desarrollado no en sus proyectos, y nosotros tenemos conocimientos sobre lo que hemos investigado. Entonces, unir esas dos, esa sinergia me parece que es como el punto clave, ¿no? Cada uno a su zapato, ¿no? Cada uno haciendo lo que sabe, cada zapatero a su zapato, y poder ¿no? colaborar y hacerlo ¿no? de manera conjunta para que haya información que les sirva a ustedes, información que nos sirva a nosotros y impulsarlo conjuntamente, ¿no? Ok. Perfecto. Creo que se abrieron un montón de aristas Sí. para seguir dialogando a futuro. Uh-huh. Quisiera agradecer a vos, Carolina, muchísimo. A muchos a nuestros colegas en Sto, Colombia. Y nada, nos vamos creo que todos con especialmente nosotros en Sto, nos llevamos unas tareas para ver cómo podemos ayudarnos entre todos. Uh-huh. Bueno, y quería agregar que la red no es solamente de investigadores, ¿no? Que está abierta para la industria también, y que eso es exactamente lo que estamos buscando, gente de industria, gente que esté relacionada con la parte normativa, ¿no? Que tenga poder de decisión en esa parte también. Estamos tratando de integrarlos todos en la red porque necesitamos que haya una parte, un componente interdisciplinar y de diferentes fuentes también, ¿no? Y para que pues podamos mover realmente las fichas que son necesarias. Buenísimo. Mal. Un saludo a todos entonces, Carolina. Bueno, Muchísimas muchas gracias de gracias por vuelta. la invitación. Nicolás, yo quiero despedirlos, o sea, realmente qué conversatorio tan, o sea, yo me voy satisfecho, muy contento porque digamos que ratifica mucho nuestro core del negocio y digamos que nos pone como en el ámbito de dónde debemos estar y qué es lo que debemos hacer. O sea, digamos que el ejercicio que ustedes han hecho es impresionante en términos de entender lo de la vivienda. Nosotros lo hemos hecho de manera incipiente, pero pues igual digamos que también tenemos algunas, no tan documentados, pero evidentemente digamos que esto nos obliga de aquí en adelante a tratar de, con base en algunas premisas y como Carolina bien lo dice en términos de consultoría, empezar a mirar cómo documentamos esto, porque las experiencias que hemos tenido, hay unas que son de éxito. Vamos por nuestra segunda remodelación de edificios, el restore, que ya es muy común en el retrofit que hace Sto Chile. Entonces, digamos que nos vamos es con muchas inquietudes y con muchas, como dice Nicolás, con muchos compromisos. O sea, finalmente la charla de hoy es supremamente nutritiva en términos de lo que tenemos que hacer. Entonces, en ese orden de ideas, les agradezco nuevamente. Las dos experiencias son supremamente importantes. Carolina cuenta con esto Colombia en términos de ver qué podemos hacer en conjunto. Nosotros te contamos o le contaremos a la red o participaremos en la red de alguna forma para estar nutriéndolo de las cosas que estamos haciendo que seguramente son importantes para la investigación. Y una de las, y la última es pues que la experiencia es importante, o sea, experiencia contra apariencia. Me acabas de ratificar lo que Daniel Duplad en alguna charla nos comentó. Entonces, pues, si no hay ninguna otra pregunta,
Muchísimas gracias, de verdad que fue una súper experiencia, técnicamente, literalmente hablándolo, y esperamos que se repita. Yo pienso que hay muchas cosas que hay que seguir divulgando y cuenta que nuestra comunidad estará muy atenta a poder divulgar lo que ustedes adelante. Entonces, mis agradecimientos de todo el equipo de Stock Colombia, y bueno, nos seguiremos viendo y muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y una buena tarde. Chao, Caro.